En el momento más desamparado de mi vida, Lucía me llevó a su casa. Ella pagó mis costosas facturas médicas, me matriculó en un colegio privado de élite, me acompañó durante el examen de acceso a la universidad y financió mis estudios hasta que me gradué. 3 años después, yo era un conocido diseñador nado recién llegado del extranjero, pero a ella la habían golpeado tan brutalmente que acabó en el hospital. Demandé al agresor y me quedé a su lado, tal como ella hizo conmigo en su momento. Le presenté el vestido de novia que diseñé especialmente para ella, pero me sonrió y dijo: Javier, mereces a alguien mejor. Yo no soy suficiente para ti. Conteniendo mis emociones, tomé su mano con determinación. Hermana, en la vida y en la muerte, mi mano es la tuya. Nadie está más hecho para el otro que nosotros dos. 1. El año que cumplí 17, mi padre, adicto a las apuestas, huyó dejándonos a mi madre y a mí una deuda de 300.000 euros. El año que cumplí 17, mi madre, afectada por la conmoción, sufrió un derrame cerebral y necesitó una operación de craneotomía. El año que cumplí 17, llamé por teléfono a todos mis familiares y amigos desde el hospital, y todos, sin excepción, me insultaron. Mi tío paterno dijo: Javier, maldito granuja, devuélveme el dinero. Si no me pagas, no me llames más. Mi tía paterna dijo: Javier, tu padre todavía me debe dinero. No pienso prestarte ni un céntimo. Mi tío materno dijo: Javier, eres demasiado joven para ser tan mentiroso. ¿Ahora maldices a tu propia madre para ayudar a tu padre a estafar dinero? Te lo digo claro, no obtendrás ni un euro. Mi abuelo materno dijo: Javier, hijo de un ludópata, no me llames. Envié el informe de diagnóstico de mi madre y su foto en el hospital al grupo de la familia, pero aún así no me creyeron. Javier, tú y tu madre habéis montado un numerito ridículo para sacar dinero. Sí, con un Photoshop tan malo, ¿quién va a creérselo? No creas que con tumbarse en el hospital, hacerse una foto y falsear un informe médico vais a engañarnos. Si habláis de dinero, ni se os ocurra. Grité llorando en el grupo. No he retocado la foto, es todo real. Mi padre ha huido, mi madre está enferma en el hospital ahora mismo, si no me creéis, venid a verlo. Pero al instante, ha sido expulsado del grupo por el administrador. 2. Con la factura de pago en la mano, me senté en el banco del hospital, tan abatido que ni siquiera podía llorar. La enfermera me miró, suspiró y me recordó en voz baja: Pequeño, ¿has reunido ya el dinero para la operación de tu madre? Si no lo pagas hoy, tendremos que posponer la cirugía. Levanté la cabeza de golpe, agarré la mano de la enfermera y dije: Enfermera, ¿puedo vender mi sangre o mis órganos? ¿Puedo vender mis córneas, mi hígado, mis riñones? Se lo suplico, salven a mi madre. La enfermera, asustada, se soltó y se alejó de mí. Pequeño, no digas tonterías, el comercio de órganos es ilegal y esto es un hospital oficial. Antes de que pudiera añadir algo más, una mano fría me agarró. Una voz suave sonó, calmando al instante mi corazón asustado e intranquilo: Hermanito, no tengas miedo, ¿cuánto cuesta la operación? Yo tengo dinero, te ayudo. La dueña de aquella voz tenía un rostro pequeño y delicado, y no parecía mucho mayor que yo. Dijo que se llamaba Lucía, que podía llamarla hermana. Ella pagó mis gastos médicos y luego esperó conmigo fuera del quirófano. Le pregunté por qué me ayudaba. Ella sonrió amargamente y dijo: Hoy he matado a un ser vivo, así que quiero redimirme salvando a otro. En aquel momento estaba demasiado despistado para entender lo que quería decir, y tampoco vi el informe de cuidados postoperatorios que apretaba en su mano. No supe hasta más tarde que el dinero que me adelantó para los gastos médicos era el precio de la vida de su propio hijo. 3. Mi madre finalmente no logró superarlo. Después de la craneotomía, ya había salido de la UCI, pero entonces mi padre, no sé de dónde, apareció de repente, irrumpió en su habitación y le preguntó de dónde había sacado el dinero para la operación. Mi madre, en ese momento, no podía hablar. Mi padre, discutiendo con ella, le arrancó el tubo de oxígeno. Hasta su último aliento, ella agarró con fuerza la solapa de la camisa de mi padre. Mi padre, por negligencia, causó la muerte de mi madre. Presenté una demanda y lo envié a la cárcel. Sé que mi madre no quería que él siguiera siendo una carga para mí, por eso lo agarró tan fuerte, como todas esas veces que intentó pegarme. De la noche a la mañana, perdí a mis padres. Me faltaban 6 meses para ser mayor de edad, y ningún familiar quería hacerse cargo de mí. Lucía me preguntó si tenía familia. Negué con la cabeza y le dije: Hermana, ya no tengo a nadie. Ella me acarició la cabeza con suavidad. No importa, a partir de ahora tú eres mi hermanito y yo soy tu familia. 4. Aunque solo era 3 años mayor que yo, ya era muy serena y madura. En aquel entonces, pensé que Lucía también era huérfana, pero más tarde supe que no.
Lucía me acogió en su casa, me compró ropa y zapatos nuevos, y hasta me llevó a cortarme el pelo. Lucía me cambió al mejor colegio de la ciudad, y como sabía que me gustaba dibujar, me apuntó a clases extraescolares de arte. En el último año de instituto, viví prácticamente internado y rara vez volvía a casa. La asignación que me daba Lucía siempre llegaba puntual a mi cuenta, y nunca era menos, sino a veces más. No podía corresponderle, así que volqué todas mis energías en los estudios. Las fiestas del medio otoño y la nacional se juntaban formando un puente de 8 días, era la primera vez que volvía a casa después de empezar el curso. A la entrada de la urbanización, vi a un hombre. Levantó la mano para arreglar el flequillo de Lucía, ella lo miró con el rostro disgustado y le dijo algo. El hombre tenía los ojos bajos, no se le veía la mirada. Como cumpliendo una obligación, le entregó a Lucía 2 bolsas que llevaba en la mano, luego se dio la vuelta y se subió a un Rolls Royce negro. Lucía lo siguió un par de pasos, luego arrojó las bolsas a una papelera cercana, se secó los ojos, sonrió con burla de sí misma y subió las escaleras. Esperé 10 minutos antes de subir. Al abrir la puerta, me recibió la dulce sonrisa de Lucía. No parecía en absoluto que hubiera estado llorando. Ya está aquí Javi, ve a darte una ducha, y a la salida justo para cenar. Su sonrisa era realmente preciosa, con 2 hoyuelos en las mejillas, tan dulces y amables. Durante la cena me preguntó por varias cosas del colegio. Nunca me preguntaba qué nota había sacado, sino que siempre se preocupaba por si el ambiente del colegio era bueno, si me acostumbraba bien, si la comida del comedor estaba rica, si alguien me molestaba. Yo le respondía que todo bien, y ella se reía muy contenta. Tenía muchas ganas de preguntarle quién era ese hombre, pero no podía articular las palabras. No quería ver una expresión triste en su rostro. Los pensamientos del adolescente estaban profundamente ocultos. Durante todo el último año de instituto, aquel cuaderno de bocetos estaba lleno del mismo rostro. Aquellos 2 hoyuelos siempre tan bonitos. 5. Después de los exámenes de acceso, elegí una universidad en el norte, no muy lejos ni muy cerca de ella, en avión solo 2 horas. Pero para mi sorpresa, al embarcar, ella estaba sentada a mi lado. Cuando el avión despegó, mostró sus 2 hoyuelos y me dijo sonriendo: me mudo a la misma ciudad que Javi. ¡Qué sorpresa! Yo, emocionado, tartamudeé: Pero, ¿y tu casa? ¿Y Cola? Cola era un corgi que había adoptado hacía poco, orgulloso y pegajoso, me encantaba. Lucía se rió abiertamente. ¿Pero qué dices? La casa la vendo, ¿no? Ya he alquilado un piso cerca de la Universidad L. A Cola también he pedido que me lo lleven, ahora mismo está de camino. Vas a estar 4 años en la Universidad L, pues claro que tengo que acompañarte. Donde esté nuestro Javi, allí estaré su hermana. Cuando te gradúes, donde trabajes, allí compraremos una casa nueva. Tranquilo, Javi, tu hermana te promete que no molestará en tus romances. Sabía que tenía miedo de que yo estuviera solo, quería acompañarme mientras crecía. Parecía olvidar que ese año ya era mayor de edad. Ella no tenía ninguna obligación de cuidarme así. Se reía muy feliz, sus ojos parecían estrellas. Pero en lo profundo de esas estrellas brillaba una punta de tristeza. De repente, recordé que hacía mucho que no aparecía aquel hombre. En el corazón del chico recién entrado en la mayoría de edad había un regusto de alegría, y al mismo tiempo, hizo un juramento interno. Él no dejaría que la chica que amaba sufriera ni llorara. 6. El día de la inscripción en la universidad, Lucía estaba tan emocionada como un niño en su primer día de colegio. Me siguió de aquí para allá, presentándose a mis compañeros de habitación como mi hermana. Con mucho detalle, les había preparado regalos por adelantado, rogándoles que me cuidaran bien. Luego, bajo la mirada de admiración de mis compañeros, me llevó a recorrer todo el campus. Con nuestra tarjeta universitaria comimos en el comedor, compramos snacks en la tienda y luego fuimos a dar un paseo para bajar la comida por el campo de deportes. Yo estaba a su lado, escuchándola hablar sin parar, y pensaba que ojalá el campo de deportes fuera aún más grande. ¡Qué bonito es el campus universitario! El ambiente de vuestra residencia está muy bien, es mucho mejor que el de otras universidades que he visto en internet. Vuestra biblioteca es enorme, he oído que tiene decenas de miles de volúmenes. Hay un montón de puestos en el comedor, de cocinas de todas partes, y los cocineros también tienen buena mano. Es estupendo. Tu hermana se puso a trabajar nada más terminar el instituto. Esta es mi primera vez experimentando la vida universitaria. La universidad es genial. Lucía no hacía más que exclamar, con los ojos brillantes. De repente, como si hubiera visto algo increíble, abrió mucho los ojos, tiró de mi manga y salimos rápidamente del campo de deportes.
Al volver la cabeza, solo vi varias parejas de novios paseando de la mano por el campo y no entendí nada. De camino a la entrada principal, Lucía, un poco contrariada, se dio una palmada en la frente y además puso distancia entre nosotros. Como una niña que hubiera hecho algo mal, me preguntó con timidez: Javi, no nos habrá visto mucha gente antes en el campo, ¿verdad? Negué con la cabeza. El cielo estaba algo oscuro, en el enorme campo de deportes, aparte de distinguir figuras humanas, no se podían ver las caras. Lucía suspiró aliviada, luego sonrió con picardía. Menos mal, con lo guapo que está mi Javi, seguro que le gusta a un montón de chicas, sería una pena fastidiar tu vida amorosa. El amor universitario es lo más bonito. Nuestro Javi tiene que disfrutar del amor puro de la época de estudiante. J.E. Dicho esto, Lucía me dio una palmada en el hombro, llena de seriedad, y me guiñó un ojo. Si te enamoras, Javi, tienes que contármelo, Tu hermana te asegura que tendrá el fondo para citas bien preparado. Miré los dos hoyuelos en el rostro de Lucía y, no sé por qué, sentí un atisbo de anhelo. ¿Enamorarme? Si me enamorara de Lucía, seguro que sería muy feliz. ¿Pero qué derecho tenía yo entonces a estar a su lado? 7. Apreté los puños, dije un suave sí y acompañé a Lucía a casa. Así comenzó mi vida universitaria. Empecé a aprovechar todo mi tiempo libre para buscar formas de ganar dinero. Lucía, por miedo a molestarme en mis estudios y mi vida, no solía venir a la universidad. Los fines de semana incluso me apremiaba para que saliera, para que hiciera más amigos. Pero yo prefería quedarme en casa con ella, dibujando bocetos. Me encantaba dibujar, y en la universidad elegí la especialidad de Bellas Artes. Aparte de las tareas diarias de dibujo, dibujar a Lucía se convirtió en mi tarea obligatoria cotidiana. Volcaba todos mis sentimientos hacia ella en cada retrato y boceto de diseño que le hacía. Creía que lo ocultaba bien, pero no contaba con que un día, jugando en mi habitación, sacara de debajo de la cama un dibujo que se me había caído. Era un pequeño retrato de perfil de Lucía que había hecho a escondidas. Cuando volví a casa el fin de semana, Lucía sacó el dibujo con gesto serio y me dijo con gravedad: Javi, has dibujado muy bien, a tu hermana le encanta. Ya eres un adulto, y tu hermana quiere decirte que siempre seré tu hermana. Si no quieres ser mi hermano, entonces quizás no deberíamos seguir viviendo juntos. Me entró el pánico, temía que Lucía me rechazara, me apresuré a explicarle que era un dibujo de práctica que había hecho antes. Incluso le dije, contra mi conciencia, que había conocido a una chica en la universidad que me gustaba, que el siguiente fin de semana la llevaría a casa para presentársela. Al oír mi promesa, Lucía por fin recuperó la sonrisa y se portó conmigo como siempre. Incluso me dio un dinero específicamente como fondo para el amor, para que disfrutara del bonito romance universitario. Tragué amargura y, con una sonrisa forzada, acepté el dinero. Para que Lucía se quedara totalmente tranquila, decidí pedirle ayuda a Sofía, una compañera de clase con la que me llevaba bien. 8. Cuando le propuse hacer de novia falsa, Sofía primero se sorprendió, luego se echó a reír. Javier, ¿estás seguro de que no es una broma? ¿El guaperas de Javier necesita buscar a alguien para que haga de novia falsa? Lo de guaperas nunca me lo había creído. Desde que entré en la universidad, estaba ocupado con los estudios y los trabajos a tiempo parcial, no tenía mucho tiempo para otras cosas. Respondí seriamente a sus burlas. No bromeo, estos años solo quiero centrarme en los estudios, no quiero tener novia. Pero mi hermana siempre está muy preocupada, teme que no disfrute de la época de estudiante, siempre espera que lleve a una novia a casa, estoy harto de sus sermones. Proponerle así a alguien que fuera mi novia era ciertamente extraño. ¿Y si Sofía tenía a alguien que le gustaba? Estaría molestándola. Al pensar esto, reaccioné de golpe y me apresuré a disculparme con Sofía. Compañera Sofía, mi idea quizás es algo extraña, siento haberte hecho perder el tiempo, ya se me ha ocurrido otra solución. Sofía se quedó un momento callada y luego preguntó con curiosidad: ¿qué otra solución se te ha ocurrido? No oculté la verdad y se lo dije directamente. ¿No hay muchos compañeros en la facultad que trabajan de modelos a tiempo parcial? Pensaba contratar a uno para que hiciera de mi novia. ¿Quién iba a decir que Sofía, al oírlo, se alegraría? No, Javier, yo, me ofrezco. Antes pensaba que bromeabas. Javier, si ya nos conocemos tanto, el agua del huerto no riega el del vecino, ¿no crees? Sofía era compañera de clase y también del mismo club que yo, de carácter extrovertido y vivaz, ciertamente era más adecuada que un desconocido. 9. Con Sofía cubriéndome las espaldas, Lucía por fin se tranquilizó. No solo hizo que llevara a Sofía a casa a comer a menudo,
sino que además cada festivo me recordaba que preparara regalos. Incluso, con mucho detalle, me metió a escondidas una caja grande de preservativos en la mochila, cosa que me resultó tan graciosa como exasperante. Cuanto más se interesaba por mi vida amorosa, más se me encogía el corazón. Solo podía concentrarme en los estudios para distraerme. Al final de la carrera, gané un premio importante de diseño y conseguí una beca para estudiar en el extranjero. Y Sofía, por su parte, eligió por su cuenta la misma universidad que yo. Lucía se alegró mucho por nosotros, preparó mi equipaje con esmero y, antes de la despedida, me metió a la fuerza una tarjeta, diciéndome que no tuviera miedo a gastar dinero fuera, que la contactara si pasaba algo. 3 años después, era un conocido diseñador nabo que regresaba del extranjero. A Sofía le gustaba el dibujo digital, y en esos años se había convertido en una bloguera bastante conocida en Internet. Hacíamos de novios falsos, y lo mantuvimos durante 4 años. El día de la fiesta del medio otoño, justo iba a llevar a Sofía a cenar con Lucía, cuando en Internet me encontré con un video que se había vuelto viral. Una mujer llena de lujo y elegancia irrumpió de repente en casa y le dio una bofetada a Lucía. Tenía el rostro enrojecido, con un aire de locura. «¿Es que ha vuelto a venir a buscarte a escondidas?» Lucía, con la mano en la mejilla, negaba frenéticamente. «No, de verdad que no. Ya no tengo nada que ver con él. No he aceptado verlo. De verdad». Pero la mujer, agarrando a Lucía, le siguió dando bofetadas, con los ojos llenos de obsesión y locura. «Imposible. Entonces, ¿dónde se ha metido? ¿Por qué no vuelve a casa? ¿Por qué no puede olvidarte? ¿Qué brujería le has hecho? ¿Qué tienes de especial? 6 años. 6 años enteros. ¿Por qué no es capaz de mirarme? Eres una amante de 3 al cuarto. ¿Por qué quieres destruir mi familia? ¿Por qué? 10. Cuando llegué, Lucía ya estaba ingresada en el hospital por las graves heridas. En la cama del hospital, Lucía, magullada y golpeada, estaba inconsciente. Me quedé junto a su cama, esperando impaciente a que despertara. Al abrir el móvil, en las redes ya era un hervidero de insultos. Esos usuarios que no conocían la verdad, por la palabra amante de la mujer, ponían a Lucía como un demonio, incluso comentaban bien merecido se tiene. Conteniendo el temblor de mis manos, guardé el video, hice capturas de pantalla de todos esos comentarios malintencionados. Iba a demandar a esa gente para hacer justicia por Lucía. Poco después, la enfermera me pidió que fuera a pagar, como solo quería quedarme con Lucía, le di mi tarjeta a Sofía para que me ayudara. Pero ella se quedó como atontada, quieta en el sitio, sin moverse. «Sofía, ¿qué te pasa?» Pero en ese momento, las palabras que dijo Sofía me dejaron paralizado. Sofía me preguntó: «Javier, ¿la persona que te gusta es Lucía? ¿Esa persona que siempre has llevado en el corazón es ella?» Era una pregunta y una afirmación a la vez. «¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué precisamente te gusta ella? ¿No sabes que es una amante que destruye familias?» Que otros dijeran eso de Lucía podía pasar, pero después de tantos años siendo Lucía tan buena con Sofía, no entendía por qué lo decía. Con el rostro disgustado, dije: «Ella no lo es. No permitiré que la difamen. Si no quieres ayudar, pues no lo hagas, vete». Pero Sofía, de repente, estalló: «Sí que lo es. ¿Sabes quién es la que la ha golpeado? Es mi tía». Resulta que Lucía era el canario que mi tío tenía enjaulado. Es una cazafortunas desvergonzada que vende su cuerpo. 11. Slap. No pude evitar darle una bofetada a Sofía. Después de golpearla, me di una bofetada aún más fuerte a mí mismo, y le dije a Sofía: «Siento haberte golpeado, pero no permitiré que nadie la calumnie así. Para mí, ella siempre será mi hermana. Cuidaré de ella toda la vida». Sofía, con la mano en la mejilla, llena de decepción: «Javier, ¿es que no ves todo el cariño que te he tenido todos estos años? Javier, ¿y ahora me pegas por ella? Javier, acabas de ganar el premio al joven talento en un concurso internacional de diseño. Ahora mismo todos tus movimientos son seguidos. Podrías tener un futuro brillante. ¿Cómo te puedes mezclar con una mujer así? Estar con ella solo te destruirá, ¿no lo sabes?» Sonreí con indiferencia. «No importa, lo único que me ha importado siempre ha sido Lucía». Me levanté e hice una reverencia a Sofía. «Estos años te he causado molestias, creo que nuestra relación de novios falsos termina aquí. Javier, te odio». Sofía me dio una bofetada, salió llorando y echó a correr. Sonreí con amargura y negué con la cabeza, pero al girarme me encontré con los ojos húmedos de Lucía. No sabía cuánto había oído, me apresuré a cambiar de tema. «Hermana, ¿por qué lloras? ¿Te duele algo? Voy a llamar al médico». Lucía me agarró suavemente de la mano, negó con la cabeza y dijo en voz baja: «Javi, Sofía tiene razón, soy una cazafortunas que vende su imagen, no merezco que hagas esto por mí».
¿recuerdas el dinero que adelanté por ti para los gastos médicos? Lucía sonrió, y entre sonrisas, se echó a llorar. Ese dinero era la compensación que me dio ese hombre por el aborto. Incluyendo esa casa, también me la dio ese hombre. Todos los gastos de estos años para los dos también salieron del dinero de la separación que me dio. Soy una mujer materialista y pragmática. Lucía se secó las lágrimas y me dijo seriamente: Sofía es una buena chica, se nota que le gustas mucho. Javi, déjame a mí, ve tras ella. 12. Apreté los puños con fuerza, agaché la cabeza sin poder decir ni una palabra. Resulta que el dinero que adelantó para mis gastos médicos era el precio de la vida de su propio hijo. Ella, siendo tan bondadosa, se empeñaba en menospreciarse. Si no fuera por mí, por pagarme los estudios, ¿cómo iba a haberse sacrificado todos estos años sin tener relaciones ni casarse? Si no fuera por cuidarme, por darme una vida cómoda, ¿cómo iba a haberse mudado conmigo de un sitio a otro? De joven no sabía quién era ese hombre. En la universidad, sin querer, vi un programa de entrevistas donde entrevistaban precisamente a ese hombre. En secreto, ya había investigado sobre esa persona, y también conocía la historia de Lucía. Él era Mateo, el hermano de adopción de Lucía. Lucía era hija del chofer de la familia Mendoza. Hace 18 años, el padre de Lucía y el padre de Mateo, en un viaje de negocios, fueron chocados por un camionero que conducía fatigado. El padre de Lucía, antes de que el coche explotara, con todas sus fuerzas empujó al padre de Mateo para sacarlo. La madre de Lucía murió pronto. Al perder a su padre, de repente se quedó huérfana. La familia Mendoza la adoptó y se convirtió en la hija adoptiva. Como habían crecido juntos desde pequeños, en la adolescencia era fácil sentirse atraídos el uno por el otro. Mateo y Lucía se enamoraron en secreto. Lucía creyó que había encontrado el amor, pero no sabía que había conocido a un cretino. Después de estar con Lucía, Mateo parecía haberse cansado. Al hacerse cargo de la empresa, dedicó más atención a la compañía. Casualmente, la hija de la corporación Silva se fijó en Mateo. Un matrimonio entre ambas familias haría que los Mendoza dieran un gran paso adelante. Precisamente entonces, Lucía descubrió que estaba embarazada. Mateo, fríamente, le pidió que abortara. Solo entonces Lucía vio claramente a ese hombre egoísta y se separó de él. En cuanto a esa casa, fue el señor Mendoza quien se la dio a Lucía, no tenía que ver con Mateo. Los hombres siempre caen en el mismo error. Después de separarse de Lucía, Mateo empezó a fingir ser cariñoso, como si antes no hubiera sido esa persona fría y despiadada. Vino a buscar a Lucía. Esa vez que yo me encontré con él, yo sé que Lucía lo rechazó con firmeza. En realidad, aparte de aquel dinero que adelantó por mis gastos médicos, Lucía no usó ni un céntimo de él. Lucía siempre había sido una persona independiente y fuerte. Yo sabía que siempre había estado escribiendo novelas a escondidas. Todo el dinero que me costó la comida, la bebida y los estudios durante esos años salió de los derechos de autor que Lucía ganaba tecleando palabra por palabra. Ella creía que lo ocultaba bien, pero no sabía que yo ya lo sabía desde hacía tiempo. Muchas veces, trasnochando para terminar manuscritos, se quedaba dormida, y yo le bajaba la luz, le apagaba la pantalla, le ponía una chaqueta y subía el aire acondicionado. A menudo se quedaba absorta, yo sabía que estaba pensando en la trama. Le encantaba ver documentales. Yo sabía que buscaba inspiración y material. Le encantaba escucharme contar anécdotas del colegio. Yo sabía que era material de referencia e inspiración para construir sus propias historias universitarias. Era tan trabajadora, tan buena, y aún así por mí estaba dispuesta a soportar calumnias, solo para que yo tuviera un futuro mejor. Inclinado junto a la cama de Lucía, me deshice en lágrimas. Lucía, pero qué tonta eres. ¿Por qué eres tan buena conmigo? ¿Has olvidado que no tenemos lazos de sangre? ¿Has olvidado que yo solo soy el hijo de un ludópata? Quizás asustada por mi repentino arranque, Lucía no dijo nada, solo me dio palmaditas en el hombro con suavidad, esperando a que me calmara. Cuando me calmé, Lucía volvió a insistir en que fuera tras Sofía. No refuté sus palabras, solo pedí a la cuidadora que la atendiera bien. Los comentarios en la red eran cada vez más virulentos, incluso empezaron a filtrar información personal de Lucía. Seguro que alguien estaba manipulando en secreto comprando tendencias. Salí de la habitación y contacté con un abogado, también pedí al hospital un certificado de las lesiones. Luego, después de organizar los documentos y enviárselos al abogado, directamente denuncié a la policía. Accedí a mi cuenta de Twitter, y en mi perfil, como hermano, publiqué el resguardo de la denuncia y mencioné a esa mujer, declaraba la guerra a quien había hecho daño a Lucía. Esta vez me tocaba a mí protegerla a ella. Como acababa de ganar el premio de diseñador Novel, en ese momento tenía cierta fama en Internet.
En cuanto publiqué, al instante atrajo atención. Pensé que esa mujer se moderaría un poco, pero no contaba con que a medianoche, un mensaje que ella retuiteó se convirtió directamente en trending topic. No sé de dónde sacó una cuenta secundaria que publicó un post, donde no solo ponía muchas fotos de Sofía y yo de la mano, abrazados, viajando juntos y visitando sitios. También había capturas de pantalla de nuestras conversaciones, saliendo a cenar como novios. Ese retweet no solo popularizó el post original, sino también la cuenta de Sofía. Innumerables usuarios fueron a su perfil a dejar comentarios de apoyo. La amante no solo se mete en un matrimonio, sino que además seduce al novio de otra. A la amante hay que darle su merecido. La amante, mujer mayor, seduce al joven talento del diseño. Varios hashtags volvieron a poner a Lucía en el punto de mira. Incluso al día siguiente, los médicos y enfermeras que venían a hacer la ronda nos miraban a Lucía y a mí con desdén. Lucía no entendía qué pasaba, pero yo sabía que eso seguro que tenía que ver con Sofía. 13. Efectivamente, a primera hora de la mañana recibí una llamada de Sofía. Javier, ¿has visto los temas trendings? Aunque no sé cómo encontró mi tía mi cuenta secundaria donde documentaba nuestro día a día como novios. Pero si dejas a Lucía y vuelves conmigo, estoy dispuesta a aclararlo todo publicando de inmediato. Javier, déjala. Sofía y yo habíamos fingido ser novios durante años. En el camino, por miedo a perjudicarla, varias veces propuse terminar esa relación. Pero ella decía que yo no solo le ayudaba a evitar otros pretendientes, sino que también era su mano de obra gratis. Cada fiesta tenía regalos gratuitos, le gustaba mucho ese tipo de relación. Luego, al graduarnos e ir al extranjero, siendo una chica sola en el extranjero realmente no era seguro, durante ese tiempo le presté mucha ayuda. La relación de novios nos evitaba muchos problemas y sociales innecesarios, así que la mantuvimos hasta ahora. Pero nunca imaginé que usaría esto para atacar a Lucía. Después de que Sofía colgara, recibí varios correos electrónicos. Todos eran de empresas que antes me habían invitado a unirme, ahora por diversas razones retiraban sus ofertas. Sonreí indiferente y respondí uno por uno. Pero lo que Sofía no sabía era que ni el futuro ni la carrera podían cambiar mis sentimientos por Lucía. Si no podía ser diseñador, podía buscar otro trabajo. Javier nunca se rendía. Lo que no esperaba era que ella llamara a Lucía y le mostrara los temas trendings. Cuando volví a la habitación, Lucía ya no estaba. En la cama solo había dejado una breve nota. Javi, me voy, no me busques. Sofía tiene razón, dejarte es lo mejor para ti. Tu hermana solo desea que tu futuro sea brillante. Yo sola también puedo vivir bien, confía en mí, siempre te desearé lo mejor. 14. Estaba desesperado, pero me dije que debía mantener la calma. La cama de Lucía aún estaba caliente, seguro que no se había ido lejos. Debía pensar seriamente a dónde podría haber ido. Y Sofía, que pensé que era buena persona, pero resultó causar problemas en este momento. Por suerte, aparte de Lucía, no confiaba en nadie. Siempre me gustaba guardar un as en la manga. Lo de fingir ser novios no solo lo había grabado cuando hablé con Sofía, sino que incluso redacté un acuerdo muy detallado, precisamente por miedo a que Sofía confundiera la ficción con la realidad y se obsesionara. Ella pensaba que por entonces era joven y solo era un juego, sin saber que siempre guardé ese acuerdo. Publiqué en mi perfil ese acuerdo y la grabación, junto con varias fotos de Sofía saliendo con otros hombres estos años. Y añadí, nunca fuimos novios. Sofía creía que no sabía que a menudo a mis espaldas salía con otros hombres, pero ya mucha gente me lo había dicho. Ella podía terminar en cualquier momento nuestra relación falsa, pero nunca quiso dejarlo. No me importaba que saliera con otros, pero no podía aceptar que hiciera daño a Lucía. Poco después de publicar las pruebas, mi teléfono no paraba de sonar. Sofía llamaba especialmente, directamente la bloqueé y borré. En internet aparecieron varias opiniones diferentes, no me importaban. Solo me centraba en buscar a Lucía. Por suerte, la conocía bien, la encontré en el parque de atracciones al que solíamos ir, sentada sola en la noria. Cuando la noria se detuvo, me acerqué a Lucía, me arrodillé con una pierna, levanté el anillo de compromiso y le propuse matrimonio. Lucía, ¿te quieres casar conmigo? 15. Lucía estaba atónita. Javi, ¿cómo me has encontrado? Javi, ¿estás bromeando? Negué con la cabeza y sonreí resignado. Cada vez que estás de mal humor te gusta montar en la noria, después de tantos años, no has cambiado nada. Lucía se quedó desconcertada. ¿Cómo lo sabes? Cada vez que estabas deprimida y salías a escondidas, te seguía por miedo a que te pasara algo, solo que no lo sabías. Lucía se quedó sin palabras, abrió la boca pero no supo qué decir. Javi, tú, yo.
Negué, indicándole que no dijera nada. Hice una señal con la mano hacia el aire. Con el zumbido de drones, un vestido de novia único, que brillaba con destellos multicolores, voló lentamente por el aire hasta Lucía. Lucía, si no te hubiera conocido en el hospital ese día, quizás no habría llegado hasta hoy. Sin ti, mi vida sería gris. Lucía, ¿sabes? Desde que cumplí la mayoría de edad siempre he fantaseado con este día. Siempre he imaginado lo hermosa que estarías con este vestido de novia. Lucía, ¿te quieres casar conmigo? Le ofrecí a Lucía este vestido de novia diseñado personalmente para ella, pero ella, sonriendo, me dijo, Javi, mereces a alguien mejor, yo no soy suficiente. Estar conmigo solo perjudicará tu futuro. Conteniéndome y con moderación, tomé su mano. Hermana, en la vida y en la muerte, mi mano es la tuya. Nadie está más hecho para el otro que nosotros dos. Lucía, con lágrimas en los ojos, encogió los dedos sin querer aceptar. Pero mi reputación es mala. Ahora en Internet soy la amante que todos insultan. No puedo permitir que tú también cargues con los insultos. No pude evitar reír. Esta chica bondadosa hasta ahora seguía preocupándose por mí. Con ambas manos le pellizqué las mejillas y le di mi móvil. Solo entonces Lucía se dio cuenta de que a nuestro alrededor había varias cámaras transmitiendo en directo para todo el mundo. Agarré la mano de Lucía y le dije seriamente, hermana, no me importan las opiniones de los demás, solo me importas tú. No importa cómo seas, para mí siempre serás la mejor. Hermana, ahora todo el mundo sabe que te amo. Me arrodillé de nuevo, lleno de devoción. Hermana, cásate conmigo, quiero cuidarte toda la vida. Lucía aún dudaba, agarré su mano y deslicé el anillo en su dedo. Finalmente no volvió a rechazarlo. Me sequé una lágrima en el rabillo del ojo, no pude evitar levantarla en brazos y dar vueltas con ella. Resulta que lo que sale en la televisión no es mentira. Cuando eres feliz, de verdad deseas que todo el mundo sienta tu felicidad. 16. Con mi propuesta de matrimonio en directo, los comentarios sobre Lucía como amante se desmoronaron. Mateo, como si hubiera recuperado la conciencia, publicó en la web del grupo una declaración diciendo que Lucía era su hermana. Al mismo tiempo, expresó que aunque la agresora era su esposa, como había hecho algo malo, debía respetar la sentencia del tribunal. Cuando se abrió el caso de la agresión a Lucía, esa mujer fue encarcelada por delito de lesiones dolosas. Los que difamaron e insultaron a Lucía recibieron su merecido uno por uno. En cuanto a Sofía, debido a su vida personal promiscua y a que salió a la luz un escándalo de plagio, los usuarios de Internet la insultaron tanto que borró su cuenta esa misma noche y desde entonces desapareció. Aproveché que Lucía no reaccionaba, la llevé rápidamente a registrar el matrimonio y nos hicimos preciosas fotos de boda. Al día siguiente de registrar, publiqué nuestras fotos de boda en Internet. ¿Quién iba a decir que ese vestido de novia gustaría tanto a los usuarios? Por un tiempo fue considerado el vestido de novia más bonito. Varias empresas que antes habían retirado sus ofertas por lo de Lucía y yo volvieron a contactarme, queriendo que fuera su diseñador jefe de marca. Rechacé esas invitaciones y aproveché para abrir mi propio taller. Esos bocetos de vestidos de novia, algo infantiles, que había guardado en mi diario, los rescaté y los convertí en hermosos vestidos de novia con mis propias manos. Esas emociones juveniles por fin tenían un significado tangible y propio. El día que lancé la serie de vestidos de novia llamada Primer Amor, Lucía y yo nos casamos. Esta serie de vestidos de novia se agotó en el instante de salir a la venta, haciendo que mi taller se hiciera famoso de inmediato. Por fin había cumplido el deseo que había hecho. Creo que el futuro de Lucía y yo será cada vez mejor. 17. Después de la boda, Lucía y yo no nos fuimos de luna de miel de inmediato, sino que primero volvimos a nuestro cuidadosamente preparado hogar. Al abrir la puerta, en la vitrina del salón estaban nuestras fotos de boda, y al lado estaba aquel diario que había atesorado durante años, ahora enmarcado en un marco de cristal transparente. Las palabras en la portada, diseñar el vestido de novia más bonito para Lucía, se habían convertido en el testimonio más valioso de nuestro amor. Lucía se recostó en mis brazos, pasando suavemente los dedos por los bocetos del diario. Nunca pensé que el vestido de novia que dibujaste en el cuaderno entonces, ahora realmente lo llevo puesto. Incliné la cabeza, besé su coronilla y dije sonriendo, no solo lo llevas tú, en el futuro haré que más chicas lleven vestidos de novia llenos de amor, como nuestra historia, para que quien lleve un vestido de novia pueda sentir felicidad. El desarrollo del taller fue más fluido de lo que esperaba. Después del éxito de la serie Primer Amor, cada día llegaban innumerables pedidos, incluso muchas celebridades e influencers contactaron por iniciativa propia, esperando poder encargar vestidos exclusivos. No por estar ocupado descuidaba a Lucía,
cada día por muy tarde volvía a casa puntual, la acompañaba a comer algo caliente, escuchaba las pequeñas cosas que le pasaban durante el día, a veces clientes interesantes que encontraba en la floristería, a veces una nueva receta de postre que había aprendido y le salía mal, haciéndome reír hasta las lágrimas. Una vez, al taller llegó una pareja de clientes especiales. La chica estaba en silla de ruedas, el chico la empujaba, con una mirada llena de ternura. Queremos encargar un vestido de novia, que sea fácil de llevar sentada, y que tenga su flor favorita, el lirio de los valles. Inmediatamente recordé el sufrimiento que había pasado Lucía, y también recordé lo difícil que había sido nuestro camino. En ese momento accedí a diseñarlo a su medida. Durante el proceso de diseño, Lucía también venía a menudo al taller a ayudar, hablaba con la chica sobre los estilos que le gustaban, me ayudaba a elegir los colores de las telas. Cuando el vestido estuvo terminado, la chica se lo puso y, con la ayuda del chico, se levantó lentamente. El médico dijo que tras rehabilitación ya podía estar de pie brevemente. Las lágrimas en los ojos de ambos nos hicieron enrojecer a Lucía y a mí. Más tarde, la historia de esta pareja fue publicada en internet por un usuario, y mi taller también recibió más elogios por diseños con sentimiento. Un año después, Lucía quedó embarazada. El día que supimos la noticia, cerré el taller antes de tiempo, compré su tarta de fresa favorita y volví a casa. Cuando le enseñé el informe del embarazo, se tapó la boca, las lágrimas no podían parar. ¿Vamos a tener un bebé? La abracé fuerte, con voz emocionada. Sí, a partir de ahora seremos una familia de 3. Lucía embarazada se volvió especialmente pegajosa, cada día la acompañaba a pasear, le leía cuentos, por la noche me pegaba suavemente a su barriga y hablaba con el bebé. Aunque estaba ocupado con el taller, siempre sacaba tiempo para acompañarla a las revisiones, viendo en las ecografías cómo el bebé crecía poco a poco, mi corazón estaba lleno de ilusión. El día que nació el bebé, fue una niña sana. La niña fue creciendo, hasta la edad de ir al jardín de infancia. Un día, cogió unos lápices de colores, hizo un dibujo en un papel y me lo mostró. Papá, he dibujado a mamá con el vestido de novia, yo también quiero llevar un vestido de novia diseñado por papá. Me agaché, le acaricié la cabeza, miré a Lucía que sonreía a mi lado, mi corazón estaba lleno de felicidad. Más tarde, mi taller abrió una sucursal, también lanzó una serie de vestidos de novia para madres e hijas, para que madre e hija pudieran llevar el mismo modelo para fotos. Cada vez que veía las sonrisas de felicidad de los clientes, recordaba cuando dibujaba en mi diario, recordaba todos los momentos que Lucía y yo habíamos vivido. Una tarde de fin de semana, Lucía y yo estábamos sentados en las sillas de mimbre de la terraza, la niña jugaba en el césped cercano. El sol nos cubría, cálido y agradable. Lucía, recostada en mi hombro, dijo suavemente, mira, nuestro futuro, realmente como tú decías, es cada vez mejor. Apreté su mano, asentí sonriendo. Sí, porque estás tú, está nuestra hija, está la felicidad que protegimos juntos, el futuro solo puede ser mejor. El viento soplaba suavemente, llevando aroma a flores y la risa de la niña, supe que esta era la plenitud que más había deseado en mi vida. Epílogo. Me llamo Lucía, cuando era muy pequeña mi madre me dejó. Aunque solo tenía a mi padre era el mejor del mundo. Me dejaba cabalgar sobre sus hombros, me llevaba al parque infantil, me acompañaba a jugar al río, a mojarme y atrapar peces. Pero a los 10 años perdí a mi padre. Por ser niña, mis familiares no me querían, solo querían la indemnización que recibió mi padre. Mis abuelos, después de conseguir la indemnización de mi padre, planearon venderme a la montaña para ser novia infantil. Por suerte, el señor Mendoza apareció a tiempo, me adoptó y me llevó a la familia Mendoza. Los niños siempre sienten hostilidad hacia quien invade su territorio. Mateo, 2 años mayor que yo, me veía como una intrusa, creía que yo le había robado el cariño del señor Mendoza y de su mujer. Siempre me gastaba bromas, se burlaba de mí, me asustaba. No recuerdo cuántas veces me hizo llorar, hasta que descubrí que llorar no solucionaba nada. Entre peleas y bromas con Mateo, sin darnos cuenta, fuimos creciendo. Con la edad, la relación entre Mateo y yo se volvió más armoniosa. Él se volvió maduro, yo me volví callada. Desde secundaria hasta bachillerato estuvimos en el mismo colegio, él nunca me permitió mencionar nuestra relación. Él iba al colegio con chofer, yo prefería ir andando. Pensaba que seguiríamos así en paz, pero en el último año de instituto, alguien me dio una carta de amor. Mateo apareció de repente, golpeó a quien me dio la carta y declaró que yo era de su propiedad. Alguien descubrió mi identidad como hija del chofer, en un colegio privado de élite como ese, una identidad tan normal era insignificante.
A partir de entonces, mi tranquila vida escolar se desbarató por completo. Cuando Mateo estaba, los demás no se atrevían a hacerme nada, pero en cuanto Mateo no estaba, esas chicas obsesionadas con Mateo, de familia adinerada e influyente, empezaban con violencia escolar. Pocos días antes del examen de acceso, por estar sola, un grupo de chicas me rodeó. Me echaron agua sucia, me golpearon con una escoba de bambú hasta romperme un hueso, con tijeras me cortaron el pelo largo y finalmente me encerraron en el baño de chicas. Cuando Mateo me encontró y me rescató, ya estaba inconsciente. Cuando desperté, ya había perdido el examen de acceso ese año, la larga represión y perder el examen me causó depresión. Mateo, por sentirse culpable, se quedó conmigo, hasta que el señor Mendoza lo mandó a estudiar al extranjero. Pero unos años de separación solo hicieron aumentar su obsesión por mí. Cuando Mateo volvió a España, me persiguió como nunca. En ese momento yo acababa de recuperarme, bajo la intensa persecución de Mateo, me rendí por completo. ¿Quién iba a imaginar que ese chico que me quería con locura se cansaría tan rápido? Sabe Dios lo feliz que estaba cuando supe que estaba embarazada, porque ese niño era la única persona en el mundo ligada a mí por sangre. Pero Mateo me pidió que abortara, porque no podía casarse conmigo, iba a tener un matrimonio de conveniencia. Resulta que al final el amor no puede con lo mundano, la historia del príncipe y la cenicienta solo existe en los cuentos. Desilusionada desde hacía tiempo con el amor, nunca imaginé que el chico que conocí en mi día más oscuro tendría un vínculo conmigo para toda la vida. Ese Javier, indefenso en el hospital, era como yo en ese entonces. Agradezco al cielo que, al matar una vida, me diera la oportunidad de salvar a otra. Lamentablemente, la señora finalmente falleció, Javier se quedó huérfano. Los dos éramos huérfanos, dependíamos el uno del otro. Javier era muy perseverante, entró en una muy buena universidad. Yo había perdido la oportunidad de ir a la universidad, Javier la aprovechó, qué bien, lo veía estudiar, enamorarse, como si yo misma experimentara la vida universitaria. Javier se esforzaba mucho, no solo consiguió la oportunidad de estudiar en el extranjero, sino que se convirtió en un diseñador bastante conocido, estoy orgullosa de él. Nunca pensé que Isabel fuera a agredirme en mi casa el día de la fiesta del medio otoño. Desde que se casó con Mateo, siempre me veía como una rival, cada 2 por 3 o me restregaba su felicidad delante o me mandaba mensajes insultantes. Todo lo aguanté, nunca pensé que se atrevería a irrumpir en mi casa y golpearme hasta dejarme gravemente herida. Aunque Mateo, después de casarse, a menudo venía a fingir ser afectuoso conmigo, yo ya lo había superado, no tenía ninguna intención de destruir la familia de nadie. Mateo vino a buscarme, pero lo rechacé claramente. No quería ser parte del juego de ellos dos, nunca pensé que después de tantos años, aún no quisieran dejarme en paz. Cuando desperté en el hospital, justo presencié la discusión entre Javier y Sofía. Resulta que Sofía era sobrina de Isabel. Él y Sofía fingían ser novios. Lo que más me sorprendió fue que a Javier le gustaba. ¿Cómo podía gustarle a un chico con un futuro tan prometedor? Los insultos de los usuarios de Internet, la difamación de Isabel, nada de eso me hizo retroceder, pero el amor de Javier me asustó. Pero nunca pensé que Javier fuera tan atrevido, declarándolo abiertamente a todo el mundo. Este maldito chico me amaba con todo lo que tenía. Dejé que me llevara aturdida a registrar el matrimonio y a celebrar la boda. Después de casarse, Javier era muy bueno conmigo, decía que debía hacerme la persona más feliz del mundo. Me apuntó a estudios por libre, me animó a presentarme a la universidad, a cumplir mi sueño de estudiar. En este momento, estoy sentada en el aula de la universidad que siempre anhelé, escribiendo estas palabras. Javier, gracias, te amo. Fin. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina.
Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo.
Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales, preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro, he estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como V. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como Dee, es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota.
Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.